Bueno, ya estoy por terminar Mateo. Ya tan triste, ¿verdad? ¿Qué pensó? ¿Que iba a venir Cristo y no iba a terminar el libro de Mateo? Bueno, hoy termino hasta el versículo 44 del capítulo 27 de Mateo. Y de ahí me va a faltar un capítulo y medio. Y empiezo en 3 siguientes miércoles ya a terminar Mateo. Inclusive yo ya terminé de estudiarlo todo, ya estoy sacando los bosquejos y estoy trabajando en todo eso. Todo depende del tiempo que me den para predicar, porque a veces no me dan ni tiempo de predicar ustedes, me regañan y me sientan y predica alguien más, o ando de vago, me enfermo. Este sermón lo iba a predicar el miércoles pasado, pero estaba en camita. Por eso, bueno, sí hicieron nuevo, porque a mí me habían dicho que iban a ser los mismos, pero ¿tiene la fecha del 31? Bueno, gloria a Dios, y es el que vamos a estar en la parte 1 y el próximo miércoles le voy a seguir con la parte 2 para terminar el capítulo 27. Estoy debatiendo lo que quiero hacer después de aquí. Quiero traer toda una clase que habla de las bases de toda la iglesia, 4 bases importantes, para que todos pasemos de lo que es una iglesia con propósito. Y después de ahí empezar el libro de Proverbios con ustedes. Así que, amados, además que dije, voy a tener que agarrar un libro más corto para no durar 2 años otra vez. No, duró casi un año, ¿verdad? Un poquito, casi un año duré, mientras me dejaban predicar, lo predicaba. Lo que pasa es que los miércoles no me quiero ir tan rápido, porque es un estudio de la palabra. Entonces, y quiero estar explicando algunas cosas que creo que es relevante, que es importante para cada uno de nosotros. Así que, pues gracias por la paciencia de aguantarme a mí, a Mateo. Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles sobre el sufrimiento y la muerte del rey. Todo el libro de Mateo habla sobre el concepto del reino y el rey de ese reino. Si usted lee el libro de Mateo, aún en la genealogía que está en el capítulo 2, habla, el capítulo 1 y el capítulo 2, de Cristo y la descendencia de él, que viene de una familia real, de los reyes. Amados, no solo del celestial, sino también de la tierra. Amados, y todo el tiempo que estuvimos hablando del libro de Mateo, era conectando los principios del reino y del rey que venía a enseñarnos. Ahora vamos a estar viendo en esta parte y en la próxima sobre, amados, el sufrimiento del rey y la muerte del rey. La próxima semana vamos a tocar más sobre la muerte del rey, que hoy vamos a hablar más del sufrimiento. Y luego el último capítulo, que va a ser el regreso del rey. Amados, cuando él promete regresar y lo que nos encomienda mientras tanto a cada uno de nosotros. Mateo y los otros evangelios, que son 4, registran los hechos históricos del sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesús. A los escritores de las epístolas del Nuevo Testamento les quedó explicar el significado teológico de estos eventos. La historia declara que Cristo murió. En los evangelios se declara la muerte, el sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la teología, lo que escribieron todos los apóstoles, las epístolas, dijo un hermano, las pistolas, no, son epístolas, son las cartas, ¿okay? Las epístolas que ellos escribieron, les tocó ahora explicar la historia de la teología. ¿Por qué? Porque la historia de la teología nos dice Cristo murió. La teología nos dice Cristo murió por nuestros pecados. O sea, Cristo nomás no murió por morir. La teología, esa es la historia, lo que nos dice, Cristo murió, sufrió. Pero la teología de Cristo nos habla que no solo sufrió y murió, sino que Él murió por nuestros pecados. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en uno, si quiere apuntar una cita, 1 Corintios 15, versículo 13, versículo 3. En 1 Corintios 15 habla de que Cristo murió por nuestros pecados. Amado, ellos están explicando ahora la teología de la historia de la muerte de Cristo Jesús. Y queremos, amados, considerar algunas de las maneras en que nuestro Señor Jesucristo sufrió y soportó ese día. Porque no fue una muerte que, bueno, se murió mientras dormía.
No fue que después de tener una buena comida se fue a descansar y le dio un paro cardíaco. No, 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 no. Está gráfica la historia de que Cristo pasó antes de llegar al Calvario. Todo lo que Él sufrió, y de eso vamos a estar hablando. Quiero en esta hora tocar 3 puntos de 5 que hay en este capítulo, y después la próxima semana yo les termino en este capítulo 27. Lo primero que quiero que veamos, amados, para hablar del sufrimiento y hablar de la muerte del rey, es sobre los insultos. Insultados por los soldados. Cristo, amados, se enfrenta a unos soldados que toman posesión de él y lo preparan para la muerte que iba a atravesar. Mire el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana. Ahorita voy a explicar eso, a lo que quiere decir la cohorte romana. Y desnudándole, fíjese el tipo de sufrimiento que está Jesús ahora enfrentándose. Fueron una corte de los romanos que lo está llevando como si fuese un criminal. Lo desnudan, le pusieron encima un manto escarlata y tejieron una corona de ¿qué? Ahora, ¿por qué? Porque la gente dice, él anda declarando que es rey. No, Cristo no solo declaraba, Él era el rey. El problema es que mucha gente no lo pudo reconocer sobre esto. Y en burla, en mofarse de Él, en darle, como quien dice hoy en día, carrilla, amados, le hacen entre broma una corona de espina. Ahora, la corona de espina no era que estaba decorada por dentro, era espina. En el momento que se la inyectaron, que se la pusieron, amado, había espinas que atravesaron su cráneo. Simplemente en ese tipo de sufrimiento, Cristo se estaba preparando para enfrentarse a la muerte. Se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Ahorita voy a hablar por qué se la pusieron. Todo esto es simbólico de la burla que le estaban haciendo al rey. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban. ¿En dónde? ¿En dónde lo golpeaban? ¿En dónde estaba la espina, la corona de espina? Entre la burla, soportaba él el martirio y el sufrimiento que la gente le estaba dando. Simplemente tomaban la calle y golpeaban la cabeza. Ahora, los soldados, déjame explicarles lo que les acabo de leer. Los soldados se reunieron alrededor de él, es decir, la compañía, dice una versión, o la cohorte, con H. Amado, que viene siendo generalmente consistía de una 10ª parte de una legión, o sea, de 600 hombres. Lo que llamaban la corte era una 10ª parte de una legión que se componía de 600 hombres. Ahora, no quiero que se imagine que había 600 hombres cuidándolo, sino que era que todos ellos pertenecían a ese pelotón de ejército, a ese grupo de ejército. Estaban bajo un comandante de ejército. A ese grupo específico le tocó cuidar o vigilar y llevar a cabo la crucifixión de Cristo Jesús. Ahora, no piense que los 600 ahí estaban, les tocaba por turnos y puede haber sido una parte de esos 600 que les tocó guardia y les tocó hacer todo el proceso hasta la crucifixión. Dice la Biblia que lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata. Era un tipo capote o vestidura exterior de un soldado romano. Simplemente lo estaban tratando de vestir como un rey. Y usaron ciertos ropajes o ciertos, amados, capotes para poder, amados, burlarse de él. Y simplemente lo estaban vistiendo como si fuera algo real, amados, para ellos y causarle en sí la burla. Luego dice que le colocaron una corona
tejida de espina sobre su cabeza y una caña. Déjeme, ¿por qué le pusieron una caña? Simbolizando el cetro de un rey. Donde el rey tenía la autoridad. Bueno, a él le pusieron su corona de espina, una caña, simbolizando, amado, el cetro de un rey en su mano derecha. Y luego todavía, para terminar de burlar, se le arrodillaron diciendo: salve el rey de los judíos, sálvase. ¿Dónde está el rey? Era una forma, no es que lo estaban venerando, se estaban burlando del Mesías. Y dice la Biblia que empezaron a escupirle. ¿No le ha pasado que cuando alguien le hable y no se fija y le escupe toda la cara? Y eso de que dice: ay, perdón, pues sí, pues déjame ir a lavarme la cara otra vez. Porque... Ahora imagínese intencionalmente todo lo que está pasando aquí. Okay. Y hay algunas personas que escupen más fuertes que otros. Y preparan todo, la escupidera. Tomaban la caña y le golpeaban, tomaban caña, aparte de escupirle, y le golpeaban en la cabeza. Ahora, quiero que se imagine el sufrimiento, los insultos de los soldados causándole a Cristo Jesús. Jamás persona humana fue tratada con más cruel desprecio y sin merecerlo. Todavía, amados, que a veces vemos en nuestros pueblos o en las noticias que lincharon el pueblo a estas personas que fueron a robar, y uno dijo: qué bueno que los agarraron y qué bueno que le dieron una recia. Bueno, a los criminales uno todavía se consuela porque era criminal y que los alcanzaron. Pero, ¿qué había hecho Jesús? ¿Qué mal les había hecho? Un castigo cruel, un desprecio cruel y sin merecerlo, dice. Después que los soldados se mofaron hasta que se cansaron de su cruel juego, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para ser crucificado. Cristo tomó esta humillación y dolor para ser crucificado. Simplemente Él tomó esta humillación, Él tomó este dolor, amado, y dice la Biblia, sin responder y sin resistirse. Por eso Isaías en el capítulo 53 dice: enmudeció y no abrió su boca. Cristo no se defendió, Cristo nunca se resistió, aun cuando lo aprendieron, aun cuando hicieron con Él o lo aventaban, le golpeaban. Él nunca resistía o trataba de huir, simplemente se sometió al dolor y a tal humillación. Ese es el Rey que tú y yo servimos, el Rey que se dio por nosotros. La sumisión de Jesús no era una señal de debilidad, más bien era una señal de fuerza. Porque ¿quién se puede someter voluntariamente a algo así? Esa era la fuerza de su llamado y su propósito que él tenía. Lo hizo soportando los insultos. Ahora, si usted ha visto la película La Pasión de Cristo, a mí me encanta. No tanto porque veo todo lo gráfico, porque es una realidad, lo más cerca a la realidad de lo que la Biblia. Inclusive Isaías dice que no había hermosura en él. No es que no era hermoso, sino del trato que le hicieron, de todo lo que él tuvo que soportar, todos los látigos, todo el desprecio, todo lo que pasó por el sufrimiento, que no hubo hermosura en él. Jesús, el Rey de Reyes, sabía a lo que venía. Por eso en el Getsemaní podemos ver que Él está luchando en contra de eso. Dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Él sabía lo que iba a enfrentarse. Él sabía el dolor, la agonía y el precio que se tenía que pagar por el rescate de todos nosotros. Ahora, si tú dudas del amor de Dios sobre tu vida, ponte a ver la historia y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Lo que soportó, insultado por los romanos. Pero el segundo punto que yo quiero llevarlos, y aquí me voy a entretener un poquito más, es la crucifixión.
fue crucificado. Mira lo que dice el versículo 31 al versículo 38. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que ahorita voy a explicar todo eso, que significa lugar de la calavera. También voy a explicar por qué se llama lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con hiel. Otra versión dice vinagre con hiel. Amados, vino con hiel. Es como los recién casados, luna de miel, después se vuelve luna de hiel. Todo uno aprende en la vida. Aquí fue vino con miel. Pero, y ahorita voy a explicar qué era esto. Pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suerte. Y sentados, le custodiaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. O sea, en el griego, en el arameo decía Inri. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro ¿qué? Esto me recuerda cuando leo este versículo de un hermano en Tijuana que iba a la iglesia con mi papá. Le gustaba mucho Gálatas 2:20. Justificado, juntamente estoy con Cristo. Y un hermano le contestó que lo enfadó. Dice, ¿y cuál de los dos era? De los 2 ladrones, ¿verdad? Simplemente ahorita es que en ese día iba a haber 3 crucifixiones. Hubo 3, pero uno se escapó. No es que se les huyó, sino que la gente prefirió liberarlo. Barrabás. Cuando los soldados salieron del pretorio, obligaron llevar la cruz de Jesús a un hombre de Cirene, que viene siendo del norte de África. Jesús había comenzado a llevarla. Jesús comenzó a cargar esa cruz, pero estaba tan debilitado por todo lo que había pasado que le fue imposible seguir con ella. El proceso era demasiado despacio. Él se iba cayendo, iba tratando de sostener y pasar por lo que le llamamos la vía dolorosa, que de modo que tuvieron que los soldados buscar a uno que llevara. Y esa persona que simplemente estuvo en ese momento, iba pasando, estaba viendo todo el alboroto y lo toman para que ayude a cargar la cruz de Cristo Jesús. A él le tocó. Jesús ya para entonces no tenía las fuerzas físicas. Recuerde que había quedado, desde un día antes lo habían aprendido. Había un desvelo ya en su físico. Ya había golpes, ya había maltratos, ya había azotes, ya había, amados, cañas o palos que habían pegado a su cabeza. Simplemente, amados, él se estaba desangrando. Para que él pudiera cargar ahora por sí solo, si le iba a tomar, amados, mucho rato que decidieron tomar a alguien de la procesión que iba por ahí, amados, para que le ayudara a cargar a Jesús la cruz sobre sus hombros. Lo llevaron, dice el versículo 33, a un lugar llamado Gólgota, que es una palabra aramea que significa cráneo o calavera. Se encuentra en Mateo, Marcos y Juan, pero no en Lucas. Lucas no habla del Gólgota, pero si usted lee las partes estas de Mateo, Marcos y Juan, va a encontrar, amados, que hablan de la calavera. Ahora, en los 4 evangelios, esta es la palabra griega, cráneos, o, amados, en latín es cranium, lo que quiere decir. Ahora, pero para nosotros es calavera. En Mateo, Marcos, Juan, en la versión de la Reina Valera es traducida calavera. Este es el único lugar que ocurre en la totalidad de toda de la Biblia. Sin embargo, el término calvario de calavera
está sumamente penetrado en nuestro pensamiento teológico y mantiene un lugar prominente en la homilética, en la teología y con todos los himnos que hemos hablado. ¿Quién no ha hablado del Monte Calvario? Había una cruz. Si usted va a la Biblia, va a encontrar mensajes teológicos del Monte Calvario, que está sacado del Gólgota, de la calavera, el Calvario. Y amados, predicaciones, cantos que hablan de la teología de este monte, de qué pasó en ese lugar. La ubicación de Gólgota es asunto de gran discusión e incertidumbre para mucha gente. Sin embargo, en nuestros días hay un consenso general que el término no significa lugar de calaveras, como muchos pensaban, o es decir, de ejecución, sino más bien alude al lugar de calavera, a una colina que tenía forma de calavera. Si usted miraba la colina por enfrente, amado, se miraba como una calavera. No es que era un lugar específico donde había matazones, donde había puras calaveras de toda la gente que había muerto. No, sino que la forma de la colina es como la silla del cerro. ¿Por qué le llaman la silla del cerro en Monterrey? Porque se parece a la silla del caballo. ¿Cómo se llaman? Eso de Monterrey. ¿Quiénes son de Monterrey? La silla del caballo. A las montañas esa. ¿Por qué? Porque parece una silla del caballo. Bueno, esta es calavera. La cima tenía una forma de calavera. ¿Ok? Una forma de calavera. Inclusive los volcanes que hay en México, que ahí estaba una de las indias ahí. ¿Okay? Y ya lo ves bien. Ah, sí, mira, está tendida la India. ¿Okay? ¿Cómo se llama? ¿Malincho? ¿Quién era? Eso. Usted habla en griego, ¿verdad? El griego azteca, eso. ¿Okay? ¿Por qué le dije? Porque lleva la forma. Bueno, es lo mismo que está pasando aquí en esta parte. Calavera, la cima tenía la forma de calavera. Por eso, amados, se le llama de esa manera. Ahora, cuando llegaron a ese lugar, el lugar que le llamamos de la ejecución, los soldados le ofrecieron a Jesús vinagre o vino mezclado con hiel. La tradición, déjeme explicarle un poquito de esto. La tradición, antes de entrar aquí, cuando entró los romanos a tomar posesión, ellos empezaron el método de la crucifixión. Esto no existía en el tiempo de los judíos. Este fue un concepto de martirio de los romanos para sentar un precedente. Te portas mal, mira, así vas a quedar. Así tenían al pueblo dominado, lo tenían asustado y nadie quería estar colgado. Entonces lo que pasó, amado, que la tradición, cuando empezaron a ver estas cosas, amado, dice que era la costumbre de las mujeres de Jerusalén preparar este narcótico por compasión hacia los prisioneros que iban a ser crucificados. Simplemente para que el dolor de ellos, de cualquier persona que pasara por ese proceso de la crucifixión, fuera menos doloroso. Pero cuando Jesús, dice la Biblia, lo probó, no quiso. No lo bebió. No quería que sus sentidos fueran insensibilizados. O sea, Jesús sabía lo que había venido. Él tenía que soportar el martirio y el dolor del desprecio y todo lo que conllevaba como el látigo de su cuerpo. Y quería estar consciente porque estaba sufriendo por los pecados de cada uno de nosotros. Cualquier cosa que fuera como narcótico, que le ayudara, él iba a dejar de sentir el dolor que tú y yo hubiésemos sentido por los pecados. Y por eso rehusó esta bebida para alivianar el dolor. Dice la Biblia que finalmente fue crucificado en el versículo 35. Sus ropas fueron repartidas entre 4 soldados. Y qué interesante, porque Juan nos dice esto, que entre 4 soldados, en el capítulo 19 de Juan. Pero nos aclara que la expresión echando suerte alude específicamente a la túnica que era sin
costura. Eso era que la túnica de Cristo, que la que él usaba, era de una sola costura. Era una sola pieza. Y por no querer romperla o hacerla pedazo, y entre los cuatro dijeron, mejor echamos suerte sobre ello. Y el que se lo lleve, el que gane, se lleva la túnica. La Biblia, esa es una de las profecías que se cumple, que echaron suerte de sus vestiduras. Ahí se está cumpliendo otra de las profecías. También cuando dice que, amados, le traspasaron con una lanza a su costado porque no le quebraron los pies. Dice que cuando los soldados se tenían que retirar, amados, lo que hacían era, vamos a quebrarles las piernas, los pies, para que si llega a vivir no se pueda bajar e irse. No se va a escapar porque ya tiene sus piernas quebradas, las tiene fracturadas, ya no puede caminar. A Cristo, cuando vieron que estaba muerto, dijeron, no, ya está muerto, entonces lo que vamos a hacer para asegurarnos, no le vamos a quebrar, porque dice que no hubo quebranto de huesos en él. Es otra de las profecías. Lo único que pasó fue un costado, fue una lanza en su costado. Los soldados estaban ahí para asegurarse que Cristo muriera. Cristo estaba ahí porque sabía que tenía que morir por los pecados de nosotros. Ahora, me llama la atención porque Mateo nuevamente presenta su fórmula favorita. ¿Sabe cuál es la fórmula favorita de Mateo? Para que se cumpliesen las Escrituras. Ahora, cuando él dijo para que se cumpliesen las Escrituras, ¿sabe lo que estaba recitando? Está recitando el Salmo 22, el gran salmo mesiánico sobre la crucifixión. Si usted lee el Salmo 22, el salmista está hablando de este periodo. Se está cumpliendo lo que se declaró en el Salmo 22. Ahora, algunas veces el verso 36 es interpretado como otra evidencia de la crueldad de los soldados. Ellos ya hicieron su papel. Ellos ya habían hecho todo lo que la ley les permitió bajo el gobernador, que tenían que azotarlo, que tenían que martirizar. Y no fue solo Jesús, fueron los otros ladrones también que estaban. La Biblia más habla de Jesús porque él es el que estaba llevando el pecado de todos nosotros. Pero también los dos ladrones pasaron por lo mismo. Pasaron por lo mismo. Ahora, ahí le va. Ellos estaban ahí experimentando y mirando, siendo testigos de que Cristo muriera. Ya cuando estaban haciendo su suerte y estaban ahí esperando, simplemente tenían que cumplir hasta ver el último suspiro de Cristo Jesús. Por eso estaban los soldados ahí custodiando. Sobre la cabeza de Jesús pusieron su causa, la acusación, que estaba escrita en una tablita. Y no crea que es una iPad, porque no va a decir, ay, había iPads en eso entonces. No, pusieron una tablita arriba donde decía INRI, que quiere decir el rey de los judíos, Jesucristo, Jesús, el rey, Jesús de Nazaret. Este es Jesús, el rey, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, es lo que quiere decir. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Así que cuando la gente pasaba y miraba a INRI, muchos se enojaron. ¿Cómo que era nuestro rey? Pero lo volvieron, en sí tenían la razón, porque sí era el rey. Pero ellos lo estaban haciendo de burla y todavía se le honró como el rey para estar, amados, en su último momento. Esa fue la acusación que le dieron a Jesús. Por eso lo llevaron al Calvario, porque se dijo que era el rey. Con Jesús crucificado había dos ladrones. En el griego quiere decir ladrones, o sea, robadores, cada uno a su lado. Y es posible, la historia dice que ellos eran parte del grupo rebelde de Barrabás. Y si fuera así, tal vez este último, o sea, Barrabás, hubiese sido uno de los destinados a morir en la cruz del medio. Pero cuando Pilato sacó, aquí tengo a Barrabás, la costumbre es que suelte a un criminal. ¿Qué es lo que quieren? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿Qué dijo la gente? Barrabás. A él le tocaba estar en el medio. Cristo tomó el lugar de Barrabás. Un cuadro, un ejemplo de que también lo hizo por cada pecador y criminal
que estaba destinado al infierno. ¿Sabe de quién hablo? De ti y de mí. Si Cristo no hubiese tomado ese lugar, tú y yo estuviéramos en el mismo plano de Barrabás. ¿Quién nos iba a rescatar? ¿Quién iba a morir por nosotros? ¿Quién iba a pagar el precio por nuestros pecados? Cristo era el único que podía hacerlo. Así que no digas que Jesús nomás tomó el lugar de Barrabás, tomó nuestro lugar. El que no tenía maldición por nosotros, se hizo maldición. Porque dice la Biblia que era maldito todo aquel que era colgado de un madero. Y Cristo llevó la maldición de nuestros pecados sobre el madero. Este es el cuadro que estamos viendo de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Esto me lleva al último punto del día de hoy. Primero fue insultado por los romanos o los soldados, crucificado por los soldados. Ahora vemos insultado por los judíos. Miren lo que dice el versículo 39. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Cristo y a los dos ladrones los pusieron en un lugar público. Quiero que entiendan esto. Y la gente que salía de la ciudad o venía pudo ver ese cuadro por varias horas. Y muchos que reconocieron quién era Jesús empezaron a burlarse de él. Y fíjense lo que le decían, dice el versículo 40. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Cristo dijo esas palabras. Yo derribaré ese templo y al 3er día lo voy a... Pero no hablaba del templo literal, hablaba de su cuerpo. Hablaba del templo de él. Pero la gente lo sacó fuera de contexto. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él. Fíjense, también no solo los judíos que entraban y salían, también la institución religiosa le entró a esto. Y miren lo que dice el versículo 42. A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es que baje ahora de la cruz y creeremos. Oiga, hermanos, creeremos si se bajara de la cruz. Si cuando levantó a Lázaro de los muertos, levantó al hijo de la viuda de Naín, cuando alimentó a los 5,000, a los 3,000, cuando sanó a los leprosos, ¿por qué no creyeron en él? ¿Usted cree que una evidencia más de milagro hubiera causado? No, era una burla. Era una burla. Y creeremos en él, dice. Aunque los que pasaban se mofaban de Jesús de manera inhumana. Inclusive, póngase a pensar en la burla. Jesús está en un cuadro, podríamos decir humanamente hablando, vergonzoso. La gente que pasaba por ahí lo consideraba culpable. ¿Cuántos de ustedes les gusta cuando se burlan de sus hijos? ¿Verdad que no nos gusta como padres? ¿O les gusta a ustedes que le digan a tus hijos, mira, tu hijo está feo, horrible y cabezón? ¿Qué le diría a usted? Ay, estoy de acuerdo contigo, fíjate que sí, a mí también se me ha hecho así. ¿Verdad que usted, por más feo que usted dice, no hombre, está ciego ese hombre? No lo aceptaría. Imagínese el cuadro del Padre Celestial, viendo todo este cuadro de que se están burlando de su hijo. Se están mofando de él. Le echaban en cara la acusación de que él había pretendido tener poder para destruir y reedificar el templo. Si eres el Hijo de Dios, decían, ¿por qué no demuestras tu poder divino descendiendo de la cruz? Si tú dices que eres el Hijo, dice la Biblia que los sacerdotes principales, los escribas, los ancianos, le encarnecieron sin quererlo, pronunciaban una verdad profunda.
a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Mire, si Cristo se hubiera salvado a sí mismo, tú y yo no tuviéramos esperanza. Él lo hizo por salvar a otros, no por salvarnos. Tenían una gran verdad, a otros salvó, decían una gran verdad, pero no se puede salvar a él mismo, no, porque si se salva a él mismo, tú y yo no tuviésemos esperanza. Por eso dijo, prefiero salvar a otros dando mi vida por ellos. Por eso Jesús tuvo que soportar, inclusive la crueldad de estos hombres se declara en su insinuación de que el mismo Dios tampoco lo quería. Porque hablan del hecho, si es el Hijo de Dios, ¿por qué no lo salva? ¿Por qué no lo cuida? ¿Por qué no lo baja y lo defiende? Ahora voy a decirles algo. La historia, cuando Cristo dijo una de las 7 palabras, Dios mío, ¿por qué me has? ¿Qué? Abandonado, desamparado. Se sintió cargando él solo, sin el apoyo de su padre. Los teólogos dicen que el dolor era tan grave del pecado que Dios mismo dio las espaldas por no ver lo que su hijo estaba pasando. Porque Dios, en su ira como justo que es, hubiera mandado un relámpago y termina con todo. Pero la justicia de Jesús y su gracia tenía que cubrir todo eso. Y dijo Dios, mejor doy las espaldas para no ver este cuadro. ¿Por qué cree que hubo tinieblas? El sol se ocultó, hubo nubes, por no ver lo que se le estaba haciendo a Cristo Jesús. Esa era parte del precio de nuestra redención. Aún los ladrones que estaban a su lado crucificados con él, dice el versículo 44, le injuriaban. Solo 2 palabras en griego, le reprochaban. Uno empezó a hablarle y decirle, sálvate, si en verdad eres el Hijo de Dios. Sálvate y sálvanos a nosotros. De una vez que ya estás en el negocio de salvar, pues de una vez bájanos. No fue uno que le dijo, oye, pues tú ni respetas lo que estamos viviendo. Él que hizo, tú y yo lo merecemos, pero él qué. Y se volteó en ese preciso momento y le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Recuerda que el año pasado, no, el antepasado les prediqué todos 7, cada palabra, cada un domingo, las 7 palabras de Cristo. Qué interesante, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aún en el lecho del dolor y antes de dar su último suspiro, Jesús estaba en el negocio de salvar y rescatar lo que se había perdido. Jesús no vino para salvarse a sí mismo. Él no tenía que salvarse de sí mismo. Él estaba con el Padre, él era parte del Padre. Así que él no vino a salvarse a sí mismo. Y no lo iba a hacer, sino él vino para salvar a otros. O sea, para dar su vida en rescate por otros. Esa era la misión de Jesús. El rey estaba cumpliendo su papel de morir por su pueblo que iba a redimir por medio de su sangre. Qué interesante historia, qué gran sacrificio. Y por eso tú y yo, en agradecimiento, debemos servirle a Dios y agradecerle por el perdón de nuestros pecados y porque tenemos la oportunidad de poder entrar a su trono ahora de gracia por el sacrificio que Jesús soportó. Así que hemos estado estudiando. ¿Aprendió algo en este día? Interesante. Y nos va a preparar para lo que viene en abril, que viene siendo la semana de la crucifixión. Pero, amados, simplemente hay que darle gracias a Dios por su sacrificio, por el amor que nos tuvo a través de Cristo Jesús y por su gracia. Póngase de pie en esta hora. Gracias a Dios. Dele un aplauso al Señor, claro que sí. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Vamos a dar gracias a Dios. No sé si los músicos están listos. No sé qué canto traían ahí. Perfume a tus pies. Me encanta eso. Cierre sus ojos.
Padre, te doy gracias por el amor que nos has tenido. Que tu palabra dice que tú muestras tu amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, tu Hijo Jesucristo murió por nosotros. Y te doy gracias por el sacrificio que su Hijo Jesucristo mostró y soportó en la cruz del Calvario. Te doy gracias por el amor que nos tuvo, porque soportó, se rindió y no resistió a todo el martirio y la burla que tuvo que llevar por nosotros. Era nuestro lugar. Ahí debíamos nosotros estar, pero Él se entregó en nuestro lugar. Murió por nuestros pecados para darnos vida y el perdón de esos pecados y entablar una relación con el Padre de los cielos. Te doy gracias porque queremos ahora vivir para adorarte, glorificarte, amarte sobre todas las cosas, en gratitud por lo que tú has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano que está aquí